Y gracias a todos vosotros, al Ayuntamiento también, ¿no?, que nos ha cedido este espacio, y a todos vosotros por vuestra presencia y atención. Fijaos que uno de los problemas que tiene la educación es que está muy preocupada, la educación oficial, ¿no?, la que sale en la tele, está muy preocupada por la atención, porque no hemos sido educados para preocuparnos por la presencia, ¿no? Entonces, lo que os sugiero es un camino hacia esa esencia, ¿no?, de la educación y de la vida. Fijaos, si contemplar la vida de una persona, cualquiera, ¿no?, toda su vida, desde que nace hasta que muere, ¿qué es lo que queda realmente de esa persona? ¿O qué se lleva? No se puede llevar nada material. Los átomos que ha empleado los deja por aquí danzando, ¿no? ¿Qué se lleva realmente? Si en un botecito pusiéramos esa esencia, ¿qué nos llevamos? Algo que nos sirva para todos, que no sea una corriente filosófica de una religión, que estemos todos de acuerdo, que de eso se trata, educar empoderando. Ir a la esencia de la educación en lo que todos estaríamos de acuerdo. Pues para mí, no sé qué opináis vosotros, ¿no?, la esencia de la vida son los encuentros. Solo te llevas los encuentros. Y un maestro es rico en encuentros, está constantemente en encuentro con sus alumnos. Como persona, tiene una oportunidad de progresar increíble. Uno de secundaria no digamos, si tiene 6, 7 grupos, ¿eh? Yo llegué a tener la locura también de 7 asignaturas, 7 grupos, ¿no? Una locura. Se entiende que vayas a sobrevivir, es comprensible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos salva de lo complicado? La esencia. Si uno mira la educación a través de sus problemas, es como si mira un árbol a través del ramaje. ¿Quién puede abrazar un árbol en el ramaje? Como no sea chiquitito, ¿eh? No podemos abrazar el árbol en su ramaje. Pero hay una forma de abrazar el árbol, abrazarlo en su tronco. Entonces, la educación, el camino que os propongo, y muchos otros, José María, otro educador en lo esencial y en el corazón, ¿no? Lo que os propongo es eso, mirar la educación no como un ramaje complejo, sino como el tronco. Por el tronco pasa toda la savia del árbol, ¿lo veis? Y así ocurre con todo. Y cuando os hable de los nuevos paradigmas, que es una forma nueva de estructurar el ego y la mente, los nuevos paradigmas lo que quieren es eso, no perderse en el ramaje, ir a lo esencial. Bueno, ahora mismo estáis llenando esta sala con vuestra presencia. Eso es más importante que mi mensaje. Ya he terminado la charla. Es eso. O sea, si nos hacemos conscientes del poder que tiene nuestra presencia, eso es educar empoderando. Hacerse consciente del poder que tiene la presencia de una persona. Pero la educación que hemos recibido vía paradigma, ahora lo comentaremos, lo que nos hace es ocultarnos nuestra propia presencia. Un maestro que libera su presencia en clase ya lo ha hecho todo. Entonces el camino difícil es aprender a liberar esa presencia en clase, más allá de los problemas, del ramaje. Entonces, antes de empezar, para ambientar, me gustaría poneros, para que veáis, vamos a hablar de la sabiduría de la adolescencia, ¿no? Porque una cosa, el adolescente siempre se ha visto como una edad de paso, como una edad problemática, y yo creo que todas las sabidurías tienen su esencia y sus dones, ¿no? Y entonces nos estamos perdiendo los dones, primero de nuestro propio adolescente, que no ha muerto, y de los adolescentes a los que educamos. Nos perdemos esos dones, ¿no? Entonces, cuando escribí el libro, de alguna forma, en el libro soy el maestro que fui y el que no pude ser, ¿eh? Los dos, lo que dejé en el tintero. Por eso también salí del colegio, ¿no? Necesitaba expresarme libremente como maestro, sin límites. Porque eso es muy importante, enseñar a nuestros alumnos a pensar sin límites. ¿Lo ves? Eso sería sabiduría del adolescente. El adolescente no ve los problemas. Pensemos sin límites.
Luego vamos a la sabiduría del maduro y nos dice los obstáculos, ¿lo veis? Pero si entramos solamente en el maduro, no vemos las posibilidades. Entonces, el truco que yo empleé para mí mismo es: escribe una novela donde tú seas el maestro que soñaste. Termina de despertar al maestro que llevas dentro. Y cuando yo escribía esa novela, yo sentía a todos los lectores en mi corazón. Y yo sabía que no era una metáfora. Porque cuando vas a la presencia y a la esencia, todos estamos conectados. Cuando sientes eso en clase, la clase se convierte en un firmamento de estrellas y cada alumno en un astro con luz propia. Y los conflictos son solo conflictos. No es un freno a educar, al revés. Es una oportunidad, una herramienta de autoconocimiento, de conocer nuestra propia presencia y la del alumno. Entonces, cuando solté el libro, por ejemplo, cuando decían hacer las cosas gratis, pero si lo mejor de nosotros, que es la presencia, es gratis. Claro, ¿cómo no hemos de hacer cosas gratis? Lo más importante siempre es gratis. Gratuidad, gracias. Cuando sentimos nuestro poder, empezamos a perder el miedo. Entonces, cuando yo solté el libro y lo solté, lo dejé libre, pues llegó la película, llegaron los maestros de todo el mundo, ¿no? Y empezaron a nutrirme. Entonces, en esta película para mí fue importante, porque claro, escribo el libro en forma novelada y dices, bueno, es una novela, ¿no? Bien, y entonces cuando me propone la productora llevar a la práctica el maestro que yo soñé y que me buscan los alumnos, pues empecé a cumplir mi sueño, ¿no? Hay que educar para cumplir los sueños, no para cumplir las necesidades de una sociedad, sea la que sea. ¿Que hay que conocer esas necesidades? Sí, pero no ser su esclavo. Porque las necesidades de una sociedad nacen del modelo de esa sociedad. Lo crea el propio modelo, sea la que sea, una del Amazonas o la nuestra. No hay nadie creándonos nuestras necesidades, sino la propia sociedad y la propia cultura las crea, ¿no? Bien, entonces, en la película Entre Maestros se pone a prueba esa mirada, ¿no? Y entonces va de acuerdo con lo que voy a explicar hoy, porque si yo no creyese en la sabiduría de la adolescencia y de las edades en general, hubiese sido imposible la experiencia. Yo creo que un maestro tiene que convertirse en un ambientador en clase, un ambientador que permita a cada alumno ser él mismo. Y ya está todo hecho. Entonces yo intenté ser ese ambientador para que esos alumnos pudiesen reconocerse más allá de los personajes que todos interpretamos y pudiesen esbozar en algún momento su sabiduría. Cuando tú te descubres a ti mismo haciendo, diciendo algo que no has pensado, que no ha sido heredado, reconoces tu propia sabiduría. Porque la sabiduría viene de más allá de la mente. Y la mente se sorprende. Haces algo, pero ¿cómo lo he hecho? Eso no es una cosa reservada a unas pocas personas. Todos tenemos esa sabiduría dentro. El reto es que el alumno la pueda sacar, ¿no? Entonces, la película que se estrena el día 8 en Barcelona, pero también en un portal que se llama filmin.es, lo podéis ver en todo, en cualquier lugar de España a través de él, y luego en congresos, en Barcelona ya hemos hecho un preestreno. A primeros de abril, Carmen Acevedo está organizando un congreso, también echaremos la película allí, ¿no? Entonces yo quería empezar, como honra a esa sabiduría de la adolescencia, ¿no? Con un tráiler de la película. Es el segundo, por internet circulaba el primero, ayer ya salió el segundo, donde se anuncia la fecha de estreno, etc. Para que entréis en esa clase y sintamos todos la sabiduría de la adolescencia. No hay nada que interese más a una persona que conocerse. Lo que pasa que el autoconocimiento
lo hemos recibido en viejas tradiciones, donde el maestro elegía al discípulo, o en películas como Kung Fu, ¿no?, que exigía muchísimo trabajo, ¿no? La apuesta de esta mirada es que el autoconocimiento puede hacerse divertido en clase. Pero si un adolescente es lo más divertido que hay. Aprovechemos su alegría, sus ganas de vivir. En el documental, en clase, claro, al trabajar el autoconocimiento también se liberan dramas. Claro, te encuentras con todo, ¿no? Entonces es delicioso ver cómo un adolescente puede estar sumido en el drama, en la miseria, en ganas de suicidarse, ¿no? Y a los 10 minutos está contando un chiste. ¿Cuánto nos tienen que enseñar los adolescentes a vivir? Cuando dejamos nuestro adolescente interior ahí enterrado. Ahora vamos a empezar la charla en sí misma, ¿no? Luego hablaremos de estos dones de la adolescencia. Fijaos que esos dones, claro, diréis, bueno, pero cuando yo veo a mi hijo y cuando yo veo a mis alumnos, veo justamente lo contrario. Fijaos, ¿veis? Lo contrario. Claro, porque esos son los dones. Entonces el clima que creamos es para que aparezca lo contrario, el polo opuesto. Cuando uno se desequilibra en su edad, se desequilibra en el sentido contrario a los dones. Esto es lo que me di cuenta, es fantástico. Justo donde se desequilibra el adolescente es donde está su don. Si lo pensáis, es de pura lógica. ¿Por qué se desequilibran en el mismo sentido todos los adolescentes? Porque eso, la dualidad, hace que expresen lo contrario. Entonces, ese mismo desequilibrio es el que me puede servir para llegar al don. Claro, si yo intento al adolescente llegar a esos dones, lo que hago es recobrar esos dones en mí mismo. Porque ahora razonaremos que nuestro adolescente interior no ha muerto. Lo vamos a ver. A mí me gusta siempre emplear el lenguaje científico por una simple razón. Llevar el autoconocimiento a clase tiene que ser para todas las culturas. Y el único lenguaje universal ahora en la Tierra es el científico. No podemos hacerlo por un lenguaje espiritual. Y sin embargo lo es. El nuevo paradigma lo engloba todo, es también espiritual. Pero hace falta un lenguaje donde nadie se siente incómodo. Donde el maestro que tiene unas creencias, el padre que tiene otras, ¿no? Un lenguaje común para todos. Y ese lenguaje es el de los nuevos paradigmas del conocimiento, que de alguna forma inauguró la física cuántica, pero que ahora está llegando por todos los frentes. Una característica de estos nuevos paradigmas es que uno no tiene que ser un doctor universitario para investigarlos. Claro, hasta ahora las revoluciones todo han venido desde arriba o dirigidas, no. El nuevo paradigma nace por en medio de todos los niveles, por arriba, por abajo, ¿no? Y entonces, gracias al Internet, se van comunicando esos descubrimientos. Y diréis, pues qué caos y qué desorden. No, no, porque uno va descubriendo cosas, las comunica, y lo que no tiene que ser muere de forma natural. ¿Lo veis? Y entonces el maestro que va aprendiendo esos nuevos paradigmas, como no están terminados, no tiene más remedio que vivirlos con espíritu científico. Porque cuando una cosa está terminada, se acabó la ciencia. Entonces impartimos las clases como si la ciencia estuviese terminada. Ese es el temario y está terminada. Y tú, alumno, no tienes nada que decir. No nos damos cuenta. Pero cuando decimos, ese es un Einstein y tú no serás un Einstein. Estamos transmitiendo eso constantemente. Porque damos una imagen de que la ciencia es cosa de unas personas muy inteligentes. No, el espíritu científico que va a acompañar, es ciencia más la luz del corazón más la sabiduría. Como las sabidurías de todos, todos somos científicos de la vida. Porque el mayor laboratorio que existe no es el más caro del mundo. El mayor laboratorio que existe es la vida de una persona desde el punto de vista científico. Siendo la vida de la persona mucho más. Pero también eso, ¿no? Entonces, cada alumno, además, es un mundo a explorar, una galaxia, como decíamos en la película, ¿no? Entonces, cuando empiezas a descubrir esto, las conversaciones con los alumnos se enriquecen. Y si no es en clase, es cuando termina la clase, porque vienen a verte. Y si no es un grupo, es en otro. Porque no se trata de hacer una revolución, se trata de fluir.
entiendo todos los problemas que vivís los maestros de secundaria y los padres. Yo lo he vivido. Pues ¿cómo empecé a hacerlo yo? Pues mira, con este grupo que es más fácil y con otro sigo igual. Pero cualquier pequeño triunfo hace que vayas avanzando en el territorio. Con inteligencia, pues mira, este grupo no le entro, este alumno no. Con el director hay que disimular, que no es tu caso, ¿no? Pero también ocurre, o con otro, con quien sea, con el compañero. O sea, con vista, con inteligencia, haciendo una aventura en la que te diviertes. Yo estaba bastante perdido y tuve un sueño de dormir, no de los otros. Y resulta que en ese sueño me veía James Bond, 007, personaje que aborrezco. Totalmente confundido, digo, pero ¿esto qué significa, no? Esto es increíble. Y entonces una serie de circunstancias largas de explicar llevaron a una persona y yo le pregunté que qué podía hacer en el colegio, porque claro, mis compañeros no me entendían, el propio alumno, el primero, claro, los padres no te digo, ¿no? Y entonces, después de tener ese sueño, esa persona me dijo, se ríe y dice, tú tienes que ser 007. ¿Veis la sabiduría cómo se produce? Un sueño y una persona que te lo dice. Entonces lo entendí. Hay que ser listo. No hay que luchar contra nada. En absoluto, porque si todos tenemos presencia, si todos somos esencias, y lo importante son los encuentros, ¿qué importa que esa persona no entienda lo que yo hago? Si es tan divina, tan hermosa, con tanta sabiduría como yo. No lo sabrá, no la expresará, pero la tiene dentro. Y esa persona, además esto lo ha pasado muchas veces en la vida, esa sabiduría, esa persona, dice, esta persona, fíjate, no entiende nada de lo que estoy diciendo. Y te explica una anécdota y te das cuenta que es un mensaje para ti. Y su ego no se ha enterado, claro, porque su esencia, su alma es sabia. No desdeñéis la sabiduría de nadie, ni siquiera del que os está atacando. Porque dentro de cada ser humano hay sabiduría. De todos, no importa la edad. Esa es la sabiduría de las edades. No importa la edad. Todos llevamos un sabio dentro. Todos. Ahí está el secreto de educar empoderando, ¿no? Bien. Ahora voy a pasar un poco a la parte un poco técnica, pero ya veréis que es muy simple. Cuando somos educados, no lo veréis en la pizarra porque está muy lejos, ¿no? Pero bueno, a mí me sirve de referencia, os lo explico. La sabiduría de la que os hablo, nuestra esencia, está más allá de nuestra mente, ¿no? Y nuestra mente se estructura en creencias. Entonces, cuando uno nace en una cultura y en una familia, su mente es programada. No lo digo como algo negativo, porque si no hubiese creencias, no hablaríamos todos ni el mismo idioma. Cada uno iría por una dirección. O sea, las creencias hacen que creemos cosas en la misma dirección, en una cultura, lo que sea, ¿no? Para bien o para mal, pero las necesitamos para vivir aquí. Bien, pero si no eres consciente que las creencias cómo te limitan y cómo te programan, pues no puedes ser libre. ¿Lo ves? Entonces, claro, un educador debe saber eso. Debe saber que las creencias que transmiten ordenan las cosas, pero también limitan a la persona. ¿Lo ves? Sin juicios. Hay que tener en cuenta las dos cosas. Entonces, el conjunto de creencias de una cultura se llama paradigma, en lenguaje científico, ¿no? Para entendernos. También los mitos de una cultura no son más que un paradigma, ¿no? Cuando hablan de los mitos griegos, ¿y esto era verdad o no? Es que no importa si era verdad, es lo que está configurando aquella sociedad. Es mucho más importante si ha ocurrido o no, ¿no? Entonces, en el nuevo paradigma pone de manifiesto cosas como que no solamente existen paradigmas para cada cultura, sino que existen paradigmas globales que tienen que cumplir todas las culturas. Entonces, lo que muchos sentimos ahora como una primavera dentro, ¿no? Fijaos la cantidad de gente que hay aquí, tantas movidas que hay. ¿Por qué sentimos algo en nuestro corazón? ¿No? Hay una alegría, hay algo que nos dice que se puede cambiar las cosas, ¿no? Pues yo lo interpreto, y muchos lo interpretamos, por un cambio de paradigma global en la Tierra, no solamente cultural, ¿no? Entonces, este paradigma global da las reglas de juego para las culturas contemporáneas.
O sea, todas las culturas contemporáneas tienen que cumplir unas reglas de juego. Claro, los antropólogos se han fijado en las diferencias entre culturas, pero no en las similitudes. Y ahí está la clave. Entonces, somos como el pez dentro del agua. Tú no puedes ver las reglas del agua porque estás dentro del agua, ¿no? Y tenemos que dar esa perspectiva. Entonces, hay un cambio de paradigma global que en esencia es este. El paradigma de todas las culturas hasta ahora ha consistido en crear creencias que nos separan de nuestra esencia. Entonces nuestro ego se siente desamparado, desangelado, desalmado. Entonces tiende a crear deidades porque busca su esencia. Y las religiones intentan llenar esa conexión, ¿no? Para bien, para mal, con mejor acierto, no entramos en juicios, pero la religión nace porque te sientes separado de tu esencia. Si estás en tu esencia, no necesitas religión, ¿no? Ya está ahí. Entonces, claro, todo el paradigma global anterior de la Tierra, el que ahora se está moviendo como una estación, dice Carrillo, ¿cómo se llama? Como Emilio Carrillo, ¿no? Yo aprendí esto de él, decía, es que los paradigmas estos globales son estaciones de la conciencia. Y entonces hay un cambio de estación. Claro, sentimos la primavera, pasamos un invierno a una primavera. Entonces el cambio es este. Resulta que ese paradigma antiguo, por llamarlo así, que es el imperante, por supuesto, hemos nacido con creencias en todas las culturas que nos separan de nuestra esencia. Por ejemplo, en Occidente, pues somos materialistas porque estamos separados de nuestra esencia. Pero es que una tribu del Amazonas también, por eso adora la tierra, si no, no la adoraría. ¿Por qué pone cosas por encima de él? Porque se siente desamparado, desangelado, porque es la misma regla general, sentirte separado de tu corazón, de tu alma, en definitiva de tu sabiduría. Como te sientes separado de tu sabiduría, necesitas a sabios. ¿Veis el juego? Y todas las culturas tienen sabios. Eso hace que no hayamos educado como si tuviésemos sabios delante, sino pensando que el sabio es una excepción y que no estará en nuestra clase, por supuesto. Porque nosotros mismos no nos consideramos sabios. Nada ha fallado. Las reglas del juego eran esas. ¿Por qué son esas? Lo ignoro. Claro, hablamos desde el ego, yo no puedo saberlo todo, ¿no? Pero hay algo, un conocimiento que está descendiendo con este paradigma que muchos empezamos a sentir de esta manera y a pensar de esta manera. Se puede decir de muchas formas, ¿no? Yo lo digo desde este lenguaje científico. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa con el nuevo paradigma? Que entonces nos conectamos con nuestra esencia y empezamos a notar nuestra sabiduría. Pero no se puede acceder a ese nuevo paradigma sin reeducarnos, porque toda la educación que hemos recibido, en todas las asignaturas, en todas las materias, en los medios de comunicación, es para que nos sintamos separados de nuestra esencia, de nuestro poder. De ahí lo de educar, empoderando, es para no tener... Claro, cuando tú sientes tu propio poder, tú ya no quieres someter a nadie, tú ya no manejas a nadie. Fijaos. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que empoderar? El ego. Curioso, porque hemos recibido la idea contraria, ¿no? Egoísmo. ¿Sabéis por qué existe el egoísmo? Porque el ego está separado de su esencia y tiene miedo. Entonces, como el pavo, se intenta hacer grande porque se siente pequeño. Pero un ego iluminado por nuestro corazón no se siente ni pequeño ni grande, se siente conectado. Esa es la esencia, ¿no? Entonces, allí en el dibujito se ha dibujado un corazón, que para mí sería... Cada uno, yo me gusta ponerle corazón a esa esencia, ¿no? Sería nuestra última esencia individual, ¿no? Corazón, alma, cada uno según sus creencias, ¿no? Entonces, ese corazón tiene 3 dones, que es los que esta nueva educación permitiría descender al ego, porque si el ego no se entera, de nada nos sirve, porque vivimos a través del ego. Y esos 3 dones son el poder, la sensibilidad y la sabiduría. Poder para no sentir miedo, para no sentirte víctima, para sentir que eres el creador de tu propia vida. Sensibilidad para respetarte a ti mismo y a los demás. ¿Lo veis? Pero como don, no como ética. O sea,
si alcanzamos eso es un camino, no necesitarás ni la ética, porque tu corazón te dirá lo que tienes que hacer en cada caso. Por supuesto que si no estás conectado, tienes que saber ética, algo que te ayude, ¿no? Y el último es la sabiduría de sabor. Es decir, de nada te sirve el poder y la sensibilidad si no sabes saborear la vida, si no sabes disfrutarla, si no sabes llenarla de alegría, ¿no? Entonces, educar empoderando es intentar descender al ego el poder, la sensibilidad y la sabiduría que hay en nuestro corazón. Entonces, mi trabajo consiste un poco en ver qué obstáculos hay en la mente, ¿no? ¿Qué obstáculos son los que hay ahí? Y claro, los obstáculos es nuestra propia educación, pero no porque nuestra educación haya fallado. No, es que es como si jugamos al parchís, las reglas del parchís son las del parchís y ahora jugamos al ajedrez. Yo no sé por qué, pero están cambiando, ¿no? Entonces, lo que propongo es ir reeducándose en estos nuevos paradigmas, ir conociendo lo que dicen, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de cómo se puede hacer incluso en clase, ¿no? Emplear las preguntas inquietantes. Las preguntas inquietantes son para salir de tu educación. O sea, primero tienes que percibir cómo te está limitando tu educación. Es un proceso, ¿no? Y una pregunta inquietante es aquella que tú lo haces dentro de un paradigma, dentro de una educación, y la respuesta está fuera. Claro. Entonces, tú se la haces a una persona muy programada y no te la responde. Fíjate, es que no la responde. Por una excusa, o se enfada, pero no la responde. Porque hay un sistema inmunitario en las creencias. Claro, está bien diseñado en nuestra mente todo. Hay un sistema inmunitario que impide que esas creencias sean atacadas, y eso es inconsciente. Entonces ves que la persona se altera. Ella no se da cuenta, pero tú ves que se altera, porque estás tocando su sistema inmunitario de creencias. Esto es importante, respetarlo. Porque las creencias son las casas en las que viven las personas. Entonces, si yo voy a la casa de una persona y no la respeto, pues claro. Si aquí dice, oye, aquí hay que descalzarse, pues yo no pierdo mi esencia por descalzarme, ¿no? Esto es importante. Porque muchas veces, en la nueva era, por ejemplo, se pretende, dice, esto es mejor, y entra en dualidad, y se quiere imponer. No, desde la sabiduría somos todos iguales, somos sabios. Esto es importante. Bien, entonces la pregunta inquietante, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta la aprendí de Edouard Punset. Siempre la explico, algunos ya la conoceréis, ¿no? Entonces, él se la hace a un científico, Edouard Punset, a mi modo de ver, se mueve en la frontera, pero no conoce los nuevos paradigmas y queda ahí. Hace la pregunta y deja al otro inquieto. Entonces le pregunta, a más de una vez le ha preguntado esto, ¿no? Es una pregunta para salir del materialismo imperante en nuestra ciencia, que no está en la física, pero sí en las demás materias. Curioso, la biología, la medicina. Y entonces le dice esto, dice, a ver, si todos estamos hechos de átomos, y los átomos son prácticamente inmortales, ¿no? Cuando envejecemos, ¿qué es lo que envejece en nosotros? No puede responderlo desde el viejo paradigma. Claro, porque nuestra ciencia separada de la espiritualidad es materialista. Dice, no, yo aquí, la vida, la conciencia emana del cerebro. Pues a ver cómo respondes tú esto. No puede responderlo. Claro, hacer esta pregunta a personas muy programadas, veréis, aprended de ello. No hacerlo por divertiros y ofender a la otra persona, sino para aprender. Y veréis cómo aparece ese sistema inmunitario y no se da cuenta, o se enfada, o entiende la pregunta al revés, ¿no? Y es su propio inconsciente, evitando que tú cambies aquello. Entonces hay que respetarlo. Claro, lo importante es verlo nosotros, claro, los que hemos decidido cambiarlo. Entonces, fijaos, esta pregunta simplemente, cuando explicamos física o en clase de ciencias naturales, cuando explicamos el átomo, esta pregunta, los chavales, cuando yo hacía estas preguntas, los chavales olvidan el temario, a no ser que luego estudien relacionado con él, lo normal es que lo olviden. Pero no olvidan una pregunta inquietante, una pregunta que les ha hecho pensar. Tú puedes cumplir el temario, el 80% de la clase, el 90%, y en los últimos 5 minutos haces esta pregunta. Yo soñaba esos 5 minutos. En los que disfrutaba.
el temario lo doy, pero utilizo el propio temario, porque no vamos contra nadie. El temario ha explicado lo que son los átomos, ha explicado todo aquello. Pero claro, como en el viejo paradigma, una de las cosas que hacemos en nuestra cultura es separar el conocimiento, ¿no? El médico actúa sin darse cuenta de que el materialismo es insostenible con esta pregunta, simplemente con la física que él mismo ha estudiado. Claro, porque separamos el conocimiento. Entonces hay que hacer preguntas para unir ese conocimiento. Existen muchas preguntas así inquietantes. Esta misma se puede hacer también fuera de la física, ¿no? Así, más abierta. Por ejemplo, tú a una persona dices, ¿dónde está el niño que fuiste? ¿No? Hombre, pues se quedó en el pasado, tal, empieza a razonarte y tú dices, bueno, desde el materialismo, ¿no? ¿Dónde está el cadáver? No hay cadáver. Luego el niño no ha muerto. Claro. Y en eso se basa la sabiduría de las edades. Es decir, si nuestro niño no ha muerto, nuestro adolescente tampoco, es que está dentro de nosotros. Pero nuestra cultura, que tiene una idea lineal del tiempo, solo lineal, y desde la física, claro, fijaos una cosa muy interesante. ¿Por qué la física teórica va a la vanguardia de las otras ramas? Claro, todo esto hay que explicarlo en clase. Eso es bonito, los adolescentes, dentro del temario, ¿no? A ver, ¿por qué tú escuchas a un físico teórico? Espacios paralelos, universos paralelos, tiempo no lineal, no sé qué, alucinado, ¿no? Y además la gente ve el documental, ¡ah, cuánto sabe!, ¿no? El propio médico, por ejemplo, en otra materia, ¡pues qué barbaridad! Y no la asocia con su materia. Eso lo hemos hecho en el colegio, ¿eh? El que no la asocia con su materia lo hemos hecho entre todos. Claro, porque una mente abierta con espíritu científico se daría cuenta enseguida de qué pasa con mi materia y la física, ¿no? Entonces, ¿qué hace que la física vaya, la física teórica especialmente, 300 años por delante de la medicina, de la biología y de tantas otras ciencias? ¿Sabéis por qué? Porque no ha olvidado la esencia del espíritu científico, incluso del método científico, ¿no? Fijaos que en física es la única que al conocimiento se le presenta con el nombre de teoría de la relatividad. ¿Habéis oído que en medicina se diga teoría del cáncer? Sospechoso, ¿verdad? Una de las cosas que ocurre en este viejo paradigma global es que se confunde creencias con la verdad. ¿Y sabéis por qué? Porque al estar desconectados de nuestra esencia, entonces perdemos nuestra identidad. Claro, nuestra esencia es nuestra identidad. Nuestra esencia no es lo que hemos heredado de nuestra familia, ni nuestro nombre, ni nuestro país, ni nuestra lengua. Nuestra esencia está mucho más arriba. Entonces, en ese paradigma, uno del Amazonas y nosotros y cualquiera, la regla es que desconectas con tu esencia, por lo tanto te quedas sin identidad. Pero el ego no puede vivir sin identidad. ¿Cómo se construye un sucedáneo de identidad? Con las creencias de esa cultura. Por eso hay guerras. Por eso hay enfrentamientos, porque el ego no puede quedarse sin identidad, tiene miedo, es su derecho tener una identidad, y el juego no se lo permite. Entonces repartimos nuestra identidad entre diferentes creencias en el ego, hasta el de ser un equipo de fútbol, a lo mejor, una pequeñísima parte la depositamos allí, ¿no? Y otra parte, según nuestras creencias, lo que sea. Y por eso nos peleamos. Y por eso los conflictos en clase. Todo conflicto en clase es un problema de identidad. Si alguien está conectado a su esencia, no hay conflicto. ¿Por qué me ha de molestar lo que haga el otro? Si yo estoy en mi poder y en mi esencia. ¿Lo es? Entonces, claro, esto es muy fácil de decir. Hay que reconocerlo en nuestra vida. Ese es el reto. Por eso propongo reeducarse, empezar a leer libros del nuevo paradigma, que dicen que el tiempo no es lineal, que dicen que eso lo has vivido siempre, pero tu cultura no te lo ha dicho. En los sueños es una prueba de que el tiempo no es lineal cuando soñamos. Claro, si eso lo proyectamos a las edades, no, primero fui niño, después fui adolescente, ya no lo soy. Aún no soy el viejo, aún no he llegado. Es tiempo lineal. ¿Es mentira eso? No, es solo una parte de la verdad. Claro, vivimos una parte de nosotros en tiempo lineal, pero otra no.
Entonces, una cultura siempre hace un sesgo de lo que somos, porque eso nos permite dar direcciones a las culturas, recorta una parte nuestra, ¿no? Entonces la nuestra recorta una cosa, otra se recorta a otras. Entonces, claro, fijaos, la sabiduría de las edades. Según este sesgo, como yo solamente puedo tener una edad, la que mi cuerpo físico muestra, pues yo no puedo contar, aun suponiendo que crea la sabiduría de mi edad, solo contaría con la sabiduría de mi edad. Pero si admitimos en el nuevo paradigma que se trabaja con tiempo no lineal, como los sueños, y resulta que el anciano que seré ya vive en otra dimensión mía y me puede alimentar antes de expresarlo físicamente. Claro, si nosotros creemos en la esencia, no somos solamente el cuerpo físico. Por eso tenemos intuiciones. Por eso, a ver, la teoría de la relatividad no la puede crear un ego. A los profesores de lengua, yo cuando estudiaba con mis profesores, yo no sabía esto, pero me venían preguntas inquietantes y era muy tímido, nunca las preguntaba, ¿no? Entonces empezaban a explicar la lengua y su complejidad. La gramática, en mi época era obligatorio el latín, las declinaciones, yo quedaba fascinado con las declinaciones. Entonces dice, bueno, y esto lo iba creando el pueblo, de una lengua a otra, y yo alucinaba. Ostras, si aquí nos suspende porque no entendemos y es complicado todo esto, ¿cómo un pueblo casi analfabeto puede crear una lengua? Pensarlo fríamente, los egos no pueden crear culturas ni lenguas. Son partes nuestras por encima del ego. Eso es lo que trata el nuevo paradigma. Muchos lo hemos sentido. El nuevo paradigma lo estructura. Hay mucha gente que en la nueva era dice, no hay que estructurar nada, hay que dejarse fluir. Bueno, pues entonces no tienes casa para la mente. Claro, una cosa es tener una estructura en la que te encarcelas y otra es no tener ninguna estructura, no tienes casa. Entonces los nuevos paradigmas son nuevas creencias científicas para pensar todos en una dirección que sea transparente a nuestra esencia. ¿Y dentro de 200 años se pueden cambiar? Sí, porque son creencias. Claro, el ego no puede reconocer todo lo que somos. No nos engañemos, el ego no puede reconocer todo lo que somos. Es imposible. Son algunos trocitos, ¿no? Entonces el ego debe comprender eso. Entonces el ego debe confiar en esas otras partes que también somos nosotros. Ese destello de sabiduría que no viene del ego, pero que necesita pistas de aterrizaje en el ego, somos nosotros. Pero nuestro ego no lo reconoce, porque nuestra educación es para no reconocerlo. Cuando tú creas ese ambiente en clase, empiezan a saltar chispas. Es como, yo entro en clase, claro, hemos sido educados como astros sin luz propia. Cuando tú empiezas a crear ese ambiente, que desde el ego es un acto de fe, desde el corazón es un sentir, y desde el ego es un acto de fe, claro, ¿no? De que aquello es así, a por ello, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces vas viendo que primero te falla, claro, toda la educación que hemos recibido, tú insistes, metes la pata, puede que te tome el pelo el alumno, yo he vivido de todo, ¿no? Pero el día que ves un chispazo en el alumno dices, fíjate lo que ha dicho, ¿no? Y el mismo alumno se sorprende por lo que ha dicho, y es porque ha sido creando ese ambiente para que en su ego se hiciese una pequeña pista de aterrizaje momentánea y saltase su sabiduría ahí. Y él mismo se sorprende. ¿Cómo he podido decir esto? Si ni siquiera lo he pensado. Claro, claro. Porque has abierto un canal con esa esencia. Siempre canalizamos. De la nueva era se ha dado ya la palabra canalizar. El ego siempre canaliza. Claro. Le tiene que llegar información, te llegan sueños, te llegan ideas. La teoría de la relatividad. Pero no es que canalices de un ente extraño o de una... No, eres tú mismo. Y si la palabra canalizar, por ejemplo, pues no sería adecuada en el lenguaje científico. Podemos poner otras. Yo me gusta emplear, en vez de canalizar, descensores, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, tenéis el plano del paradigma, global, cultural, familiar, ¿no? Y debajo el plano del ego. Entonces, el ego tiene ideas, ¿pero de dónde le vienen? Del plano del paradigma. Por ejemplo, ahora se está formando un nuevo paradigma, hay cosas nuevas, ¿no? Entonces, al ego le descienden esas ideas. Pero no por una entidad extraña, no, somos nosotros mismos. De la misma forma que tú tienes un sueño de que te puede ocurrir algo y te ocurre, eres tú mismo. Pero claro, el ego no lo reconoce.
Entonces, hay como unos descensores, ¿no?, de esos planos hacia el ego, llamémoslo como queramos. Y entonces, lo que propongo es abrir un descensor que no venga solamente del plano de los paradigmas y las culturas, sino de nuestra propia sabiduría. Claro, la luz de nuestro corazón, de nuestra sabiduría, va al plano del paradigma cultural o familiar, y es opaco. Pues o pasa un poquito de luz nada más. Si vamos cambiando esas creencias, las creencias de nuestro ego, de nuestro paradigma, ¿no?, con tranquilidad, disfrutándolas, ¡qué caramba!, ¿no? Si no lo disfrutamos, estamos equivocando el camino. Veréis como poco a poco se van haciendo transparentes. Y poco a poco vais teniendo ideas que os sorprenden, ¿no? Y de cosas que tenéis que hacer y que a lo mejor el ego no termina de entenderlas, pero las vais haciendo y se van alineando las cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en particular, el llegar hoy aquí es fruto de ser fiel a un sueño que yo sentía. Yo sentía un sueño que me impulsó a salir del colegio, a escribir el libro. Claro, ¿el sueño de dónde proviene? De esos planos de sabiduría, intenta descender el ego. Si la educación que ha recibido el ego no lo permite, no desciende. No significa que no tengamos sueños. Todos tenemos sueños. ¿Un sueño qué es? Algo para regalar a los demás, a la humanidad. No es una necesidad, Yo le preguntaba a mis alumnos, ¿qué sueños tenéis? Y ninguno respondía como yo esperaba, claro. Me respondían con necesidades, o decían simplemente que lo ignoraban. Porque hemos sido educados para evitar un futuro que nosotros no hacemos y cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, un sueño te da una fuerza y un impulso. Y hoy yo lo sentía, pero tenía que mostrarlo a mí mismo y a los demás. Y hoy, con todo esto lleno, os lo agradezco, porque es una oportunidad para invitaros a que creáis en vuestros sueños. Y si todavía no los conocéis, creed que los tenéis. Preparad el terreno. Entonces, el sueño que tengáis no cabrá en vuestro ego. Cabrá trocito a trocito. A mí me ponía zanahorias. Como al burro, me ponía una zanahoria. Y yo a seguirla, porque yo sentía que aquello me atraía. Luego comprendía que formaba parte de algo más grande. Como los sueños nacen en el corazón de los seres más allá de nuestro ego, y todos los corazones estamos conectados, se produce la magia. Resulta que mi sueño forma parte del sueño de otra persona en algún trocito. Nos encontramos y nos damos nuestras partes. Y así es como llegamos hasta aquí. Pues ponerle un ejemplo. Pues mi sueño era comunicar todo esto. Y el sueño de Alea, la productora, era hacer algo diferente. Y claro, los dos sueños se encuentran, sin esfuerzo, se encuentran. El ego no acaba de entenderlo, pero se encuentran. Un sueño solo te pide una cosa, solo una: serle fiel, nada más. Lo demás se da por añadidura. Entonces, claro, educar no para cubrir nuestras necesidades, que también, pero que no sea ese el centro. Educar para encontrar los sueños que llevamos todos dentro. Porque una nueva humanidad no se puede crear sin sueños. Es imposible, porque lo que haríamos es repetir la misma. ¿Lo veis? O sea, lo que tiene que descender, por llamarlo de alguna forma, nuestro ego no lo conoce. O conoce una parte, o conoce en todo caso nuestra parte. Por eso es importante conectar con esa sabiduría, sentir nuestros sueños, porque nuestra parte puede ser importante, nos puede parecer pequeña, pero puede ser muy importante. A lo mejor un maestro tiene que destapar algo en algún alumno de su clase, que luego va a descender un sueño importante. Fijaos si son importantes los maestros, ¿no? Destapar esa chispita en ese chaval, y ese chaval saber lo que va a mover. Bueno, si queréis interrumpirme para algo, que aquí es un poco difícil, que no lo dudéis. Yo siempre traigo como un tronco de lo que siento que tengo que dar, pero el ramaje no está. La rama tenéis que poner vosotros. Y si no, me vuelvo con el tronco, me vuelvo pobre. O sea que os ruego que me interrumpáis como queráis, o al final con intervenciones pasamos el altavoz. Es muy importante para mí. Bueno, entonces podemos pasar ya a la sabiduría de la adolescencia, ¿no? Vale, ¿cómo vamos? Entonces, la idea es, según este paradigma, ya estructurándose, que nuestra mente lo entienda,
las edades no es solamente algo físico, que también lo es, sino que es algo en nuestra conciencia que da ritmos a la vida. Por ejemplo, las estaciones son como edades. Sino las estaciones que permiten a la naturaleza que cambien el ritmo de las cosas, ¿no? Entonces, cuando miramos las edades en lineal, como hemos sido educados, las edades nos dan distintos ritmos, ¿no? El adolescente, que se mueve mucho, el viejito que se mueve menos, nos cambia el ritmo. Claro, lo vivimos como algo negativo. Ahora me puedo mover menos. No, es que ha cambiado tu ritmo para que descubras otras cosas, ¿lo veis? Entonces, en ese sentido lineal, ya hay una sabiduría de cada edad. Pero aquí vamos más lejos, puesto que la edad, además de ser algo físico, es algo que en realidad sabes lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo coge la información de esas edades que existen, hablemos en términos físicos, en campos, ¿no? Esa información está en campos y entonces encarna físicamente alguna de ellas. Encarna físicamente, pero las otras propiedades de las edades las tienes a tu disposición siempre. Tú en un sueño por la noche te puedes sentir niño y ese niño te comunica cosas y es tu niño interior, por decir algo. Claro, la gracia es decir, no voy a esperar que se dé un sueño. La gracia es provocar. Técnicas para provocar, ¿no? Por ejemplo, ¿yo qué hago? Claro, la invitación siempre a ser creativo, no es un método. Yo digo como yo lo he hecho cada uno. Hombre, yo también al principio he copiado de gente, ¿no? Pero que no se quede uno ahí. ¿Yo qué hago, por ejemplo? Yo tengo un problema, estoy encallado, no sé cómo resolverlo. Digo, date, lo estoy mirando solo desde una edad, seguro. Probablemente la del maduro. Si estoy encallado, la experiencia, ¿no? Claro, toda la educación que hemos recibido, que lo necesitamos, pero estamos encallados. Entonces, pruebo con otra edad. Digo, voy a ir al niño interior. Claro, el niño interior podemos ponerle muchos dones, pero uno que podemos estar de acuerdo es la inocencia, ¿no? Entonces, la inocencia no ve el problema. Y a lo mejor lo que nos impide salir es que vemos demasiado el problema. Entonces, intento encarnar ese niño. Entonces, cuando yo convivo con algún niño pequeño, con sobrinos, con lo que sea, yo tomo fotogramas de vida. O sea, aquello que me ha impactado, yo lo grabo. Grabo, pero no como una película normal, ¿no? Ahí se graba la imagen, el sonido, el sentir, las emociones, ¿no? Y las palabras. Entonces, todos hemos visto escenas con niños pequeños que nos han conmovido. Que parecen de lo más tonto, a lo mejor desde fuera, pero que particularmente nos ha conmovido. ¿Sabéis por qué nos ha conmovido? A lo mejor a otra persona no le conmueve lo mismo. Porque ha conectado con nuestro niño interior. Claro, lo que quiero yo es conectar con mi niño interior. Entonces yo cojo ese fotograma de vida, de lo que yo he vivido con ese niño, hijo, sobrino, amigo, lo que sea, ¿no? Que me ha impactado. Y entonces las palabras me las repito, por ejemplo, intento cerrar los ojos y repito las palabras de trapo, a lo mejor que ha dicho el niño, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? No es para encarnar al niño que me ha motivado aquello, sino para que al recordar aquello, mi niño interior sale fuera, se manifiesta, no tiene más remedio, porque aquello me impactó, porque le impactó a mi niño interior. Es como darle un caramelo, le doy un caramelo para que salga a mi niño interior, ¿lo ves? Entonces sale mi niño interior y se encarna, sí señor. Sientes que tu cuerpo cambia de energía. Es que lo sientes. Aunque tengas un dolor, es increíble, te cambia, te vuelves más elástico durante unos instantes. Y ahora piensa en tu problema desde ese niño, a ver qué solución le da. A lo mejor te parece un disparate. Bueno, tú toma nota, luego vuelve al maduro. Dice, bueno, supongamos que no es un disparate. Y pones el conocimiento del maduro, etc. Que no lo ves claro, dices, sí, esto podría ser esto, pero no me atrevo. ¿A qué sabiduría recurriríamos? Al adolescente, que pisa la raya de lo prohibido y luego no sabe qué hacer. Pero tiene el valor para hacerlo, ¿lo ves? ¿Cuántas buenas ideas se quedan sin realizar porque nuestro adolescente interior está sin fuerza, no lo nutrimos? Esto me recuerda mucho el movimiento 15M. Para mí es clarísimamente un movimiento de sabiduría de la adolescencia. Con una sabiduría no haces nada. ¿Necesitas todas? Claro. Entonces, ¿qué hizo el 15M? Lo que no se atrevió nadie. Tomó las plazas. No se atrevía. Mucho hablar, muchas ideas.
pero no se atrevía. Y se plantaron allí y se dejaron fluir. Caramba, empezaron a tocar las narices a mucha gente. Y mucha gente que no tenía valor, ¡pum!, se despierta su adolescente interior y se va a la plaza. Y personas mayores, inválidas, se suman allí porque ha despertado el adolescente interior. Y el adolescente interior, vemos que uno de los dones, es muy sensible a la injusticia. Tanto que nos hacen pasar negras al profe. Porque por una tontería, como se pone, ¿no? Para él, les has pisado la raya de lo injusto. Y otras injusticias no las ve, y te llama la atención, ¿verdad? No se lo hemos vivido. Pero claro, no, es el momento de aprovechar su poder. Ahora os explicaré una técnica que aprendí también, ¿no? Está expresando un poder. No matemos ese poder, aunque el detonante sea una tontería. No, nos interesa el poder. Bueno, pues entonces en el 15M está clarísimo que pusieron el pie en la raya de lo prohibido, pero como no apareció otra sabiduría, pues se quedaron allí. Claro. Por ejemplo, si en ese momento se hubiese, por ejemplo, a mí se me ocurre haber hecho unas universidades populares, gente que hubiese ido dando taller de allí, o en mi caso de los nuevos paradigmas, de otro, de lo que sea, ¿no? Y ellos hubiesen entendido que necesitaban eso se hubiese estructurado, ¿ves? Claro que hay que hacer estructura. Sin estructura tú no puedes crear. No cárceles, pero sí estructura. Entonces el 15M se quedó sin estructura porque el adolescente no sabe crear estructura. Cada edad tiene una sabiduría, ¿lo ves? Si logramos coordinarlas todas, es fantástico. Yo os invito a probar eso, los fotogramas de vida, ¿eh? Cada uno, también la naturaleza con sus ritmos nos invita a habitar una determinada edad. Imaginas una primavera, etcétera, etcétera, etcétera. O bueno, una cosa que empleo mucho son las películas. Hay películas que todos nos han impactado y las vemos muchas veces y no nos cansamos. Algo nos mueve. Claro, a mí me encanta Mary Poppins. Yo sé que hay sabiduría ahí. ¿Y sabéis una cosa graciosa? Había más sabiduría en la película que en los libros. Quedé sorprendido. Me pasé años buscando los libros de la Pamela Travers, que era una australiana. Y quedé decepcionado. Incluso me ha gustado más la película. No se sabe por qué. Pues no lo sé, es que la sabiduría está donde está. Oye, y el productor y el director pueden no haberse enterado de nada, pero la transmiten. O a ti te mueve algo, es igual, te mueve tu propia sabiduría. Y claro, pues el ver una película así desencadena también problemas. Porque a lo mejor te ayuda a situarte en tu niño interior, o en tu adolescente, yo qué sé, o reviró en las aulas, yo qué sé, cualquiera que nos sienta. Un momento que tienes un problema, película. Pero dale dirección, no evasión. Porque tú puedes ver la película para evadirte, no. Digo, el ambiente que se crea en tu cuerpo, la energía, aprovecharlo para pensar desde ahí. Y veréis que surgen ideas y pensamientos provocados por esa película. Porque esa película es importante para nosotros, a lo mejor para otro no. Esos son trucos de la sabiduría. Y hablando de trucos, el adolescente, por ejemplo. Alguien me hablaba antes del doctor Carvajal. Me enseñaba su nuevo libro, ¿no? Entonces yo aprendí, bueno, él dijo una cosa y a través de ahí creé una técnica para clase. Y quedé fascinado por los resultados de esta técnica. Él estaba en un taller explicando que cuando una persona se enfada es como un volcán, ¿no? Y que un volcán es algo maravilloso si tú estás lejos. Por ejemplo, un volcán en la isla, tú estás en el barco y dices, hombre, qué bonito, qué fuegos artificiales. Fíjate cómo crece la isla. Ahora va a ser más grande, qué maravillosa es la naturaleza. Pero el que está al lado del volcán se quema, se muere, lo pasa fatal, ¿no? O los gases. Entonces, cuando una persona se enfada es lo mismo. ¿Es poder o no es poder una persona enfadada? Entonces, ¿por qué matamos en el adolescente ese poder? Porque nos quemamos con él. Claro, el adolescente explota, nos ponemos a su alcance, nos ponemos a su nivel, y nos quemamos. Y el adolescente, para llegar a su sabiduría, lo primero que necesita es reconocer su poder. Pues el enfado es una oportunidad, para el autoconocimiento todo es una oportunidad. Esto para el maestro es fantástico. Porque aquellas cosas que te hacían sufrir, ahora las disfrutas.
Y si te sale mal, pues te vas a casa con un problema a ver qué es lo que ha salido mal, espíritu científico, ¿no? Entonces, claro, es fácil enfadar a un adolescente, la película se basa en eso, es muy fácil enfadar a un adolescente y provocarlo, ¿no? y al revés, Entonces, claro, yo me di cuenta que eso yo lo podía explotar en mi clase, ¿no? Me pareció fascinante, aquello que te toca algo, ¿no? Y lo sigues, eso es, cuando os toque algo, seguirlo, buscar algo creativo, hacer algo con ello. Y entonces digo, se va a enterar el próximo que es irrespetuoso, una oportunidad. Claro, entonces aproveché que empezaba a subir el tono, por lo que fuese el adolescente, y yo lo provoqué más. El adolescente empezó a insultarme, claro, pero empezó un problema gravísimo en un colegio normal. Hablar con el director, expulsión, no sé qué, pero yo lo estaba viendo de otro lado, desde la sabiduría intentaba saborear, aprovecharlo. Y entonces yo lo calenté más. Y entonces empecé a aprender la técnica de la película. Calentarlo, subirlo, pues ya los demás ya desorbitados de dónde va a llegar esto. Pero yo, lo que dijo el doctor Carvajal, papá, me iba distanciando, y muy importante, sentí esa belleza. Porque si intentáis aplicarlo sin sentirlo, se vuelve contra vosotros y el adolescente os come. Porque es muy listo, el adolescente te come. Yo ya no estaba escuchando lo que él decía. Yo sentía el poder que había en sus ojos, la furia, la rabia. Era algo fascinante, hermoso. Me había engañado al pensar que eso era un problema, era algo hermoso. Claro, fijaos que yo ya sabía de mi ego. Yo ya no estaba preocupado si me ofendía o no. ¿Veis dónde está el truco? Y claro, si tú sientes eso en clase... Entonces, claro, cuando llega un momento que ya para. Él mismo notas que se ha asustado. Claro, ¿estás asustado? ¿Qué va a pasar aquí? Y entonces, desde la sinceridad absoluta, esta es la clave, claro, ahí tienes que trabajarte, te vas acercando y te dices a los demás, ¿habéis visto qué valor vuestro compañero se ha enfrentado a la autoridad en clase? ¡Qué valentía! ¿Habéis visto sus ojos? ¡Qué fuerza! Claro, yo no estoy hablando de si era tontería o no lo que decía, estoy hablando de la fuerza, del poder que hay detrás, ¿lo ves? Y empieza un discurso sentido alabando a ese alumno. Y entonces, cuando yo termino ese discurso, le pregunto, la primera vez, como ya también me resultó siempre, todas las veces que hice, bueno, ¿y por qué te has enfadado? ¿Cuál era la injusticia? ¿Cuál era el problema? Y en todos los casos, decía, profe, no me acuerdo. Entonces comprendí que un adolescente busca lo que buscamos todos, el reconocimiento. Su ego busca el reconocimiento. Claro, pero claro, nos estamos educando para que ese reconocimiento sean esos viejos paradigmas, para que su identidad se fragmente en trocitos y en creencias. Cuando José María Toro habla de la presencia en su descanser, es eso. Tú ves cuando él coge esa postura, ¿no? Está más allá del ego. Es que impacta. O sea, solamente ver la postura ya impacta. Es que aquí pasa algo. Nuestros adolescentes necesitan ver ese poder en nosotros. Necesitan sentir que los reconocemos más allá del personaje que interpretan. Yo, en ese ejemplo, no estoy viendo el problema que me causa. Estoy viendo la fuente que alimenta ese poder. ¿Lo veis? Y entonces no estoy reconociendo su mala educación, sino su poder. Y entonces ese adolescente te escucha desde el corazón. ¿Lo veis? Y lo que era un conflicto se convierte en una oportunidad. La sabiduría es para eso. Para convertir los conflictos en oportunidades de crecimiento, de ser más felices. Porque se trata de crecer para ser más felices, no para crecer para otra cosa. ¿Qué sentido tiene, no? Es evidente que creamos una sociedad de locos. En un libro que os recomiendo, La biología de la transformación y la biología de la creencia, de los nuevos paradigmas, se llega a decir el autor, dice, es que hay que crear un manicomio de cuerdos. Claro, uno está loco, que crea un manicomio de cuerdos, ¿no? Bueno, es una broma, pero hay que tener en cuenta que esas creencias en que hemos sido educados crean la locura del enfrentamiento, de las guerras, de la dualidad. Claro, hablamos de las guerras
tanques y armas, pero es que la clase es en pequeños también una guerra, porque es la misma dualidad, son las mismas bases lo que provocan el enfrentamiento. Más técnicas para utilizar con los adolescentes en clase o como padres, ¿no? Cambiar el marco de las asignaturas. ¿Yo tengo que dar el temario? Bien, pero cambio el marco. Sería el marco del nuevo paradigma. Cuanto más conoces el nuevo paradigma, te dan más ideas para ser creativo. Por eso lo recomiendo. Por ejemplo, viejo paradigma, una clase de historia. Esta guerra o este acontecimiento, ¿por qué ha ocurrido? ¿Va? Solo hay causas económicas y sociales y políticas. Y ya está, nada más. ¿Sabes? Adecuado al paradigma. ¿Y dónde están las personas? ¿Y lo que sienten? ¿Y lo que viven las personas en esa guerra? ¿Y por qué aceptan esa guerra? Eso es lo importante. Ahora, yo no puedo explicar esto si no explico primero el temario. Me va muy bien. Vamos a explicar el temario de la forma más amena, ¿no? Ya conocen las circunstancias y ahora hacemos una representación en clase. Muy sencillo, cogemos a dos chavales y le decimos, vamos a vivir esta guerra, los dos bandos. Tú eres del bando A y tú del bando B, ¿no? Tú tienes un arma, tú tienes otro arma. Y ahora estáis en las trincheras y os tenéis que matar, ¿no? La pregunta es, ¿qué hace en ti que estés dispuesto a matar a una persona que no conoces? Con la cual puedes tener más afinidad que con un compañero de tu bando. Es que no la conoces. ¿Qué hay en ti? Pero tú hablas eso desde la profundidad del sentir, ¿no? Y le haces esa pregunta al alumno. Primero le conviertes en protagonista de aquello. Ya no es un libro de texto. Está dentro de esa batalla. Está dentro de esa guerra. Y al otro también. Y ahora viene el confiar en la sabiduría del adolescente. La gran apuesta. ¿Que fracasas? Lo vuelves a intentar. De eso se trata, ¿no? Entonces, si tú confías, al final te asombrará la respuesta del adolescente. Verás que la respuesta del adolescente es más sabia que la de los políticos que nos gobiernan. Porque has creado el ambiente para que salga la cordura y la sabiduría. Entonces, claro, imaginaos esos adolescentes que salgan ya con esa educación. ¡Qué maravilla! Porque se van a diseminar. Uno será químico, el otro médico, el otro político. Se van a diseminar por todas partes. El maestro, el educador, los padres también, cualquier tipo de educador, en este momento tienen el mayor poder. No digo la mayor responsabilidad porque, para que se vea como un peso, ¿no? Sino el mayor poder. Pero claro, este educador tiene que hacer un proceso de autoconocimiento y de crecimiento personal. No tiene sentido decir, oye, dejo la enseñanza de 10 años y me voy a crecer. No, porque los maestros los tienes en clase. Ellos, tus propios alumnos, te van a enseñar. Eso sí, tendrás que ir formándote aparte, ¿eh? Yo lo que recomiendo en mi mirada es pues estos nuevos paradigmas, no solo de tu asignatura, sino de todas, pero disfrutándolo, leyendo estos libros, comentándolo, yendo a talleres, lo que sea, ¿no? Y luego una cosa, que esto es importante, claro, yo os doy una mirada. Hablando con José María el otro día en casa, pues él dijo, mira, imagínate lo que estamos haciendo todos en este campo de educar desde el corazón, pues damos diferentes miradas. Es como si estuviésemos en una esfera y ocupásemos la superficie, ¿lo veis? ¿No? Entonces uno puede ir a quien dé un seminario, un taller, lo que sea, o un libro, ¿no? Todos nos encontramos en un trozo de esa superficie. Ahora, tú puedes estar en esa superficie de forma superficial, es decir, sin estar conectado con el centro o conectado con el centro. Entonces, hay muchas personas que estamos explicando cosas que estamos deseando, o por lo menos pretendemos estar conectados con ese centro. Yo creo que es obvio que no lo estamos siempre, ¿no? Esto hay que tener los pies en tierra, pero esta es nuestra aspiración. Entonces, había una cosa que al principio confundía. Yo aquí os explico una cosa de nuevo paradigma, no sé qué, y viene otro y os dice lo contrario. Y sentís que las dos cosas os sirven. ¿Cómo es posible? Porque pueden estar en superficies opuestas de la esfera, pero ambos se nutren desde el centro. ¿Lo veis? Entonces, como la esfera es muy grande, si alguien no siente pues mi mirada esta, pues es igual, que vaya otro, pero que vosotros sintáis que hay un intento de conectar con ese centro. Eso es lo importante, ¿no? Y no apropiarse nadie del conocimiento ni de una mirada. Entonces, pues un poco la formación que yo hago va en esa línea, es decir, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo he aprendido e intento ir hacia el centro.
y solamente debe hacerla quien lo siente, eso está claro. Porque lo que está claro es que este conocimiento desembarca en múltiples superficies, ¿no? Y lo bonito es que nos reconozcamos desde el corazón. Esto es importante, que no volvamos a convertirnos en esclavos de nuestras creencias una vez más. Es decir, si yo os digo, pues mira, este plano, el otro, son planos mentales que a mí me ayudan mucho, creo que pueden ayudar a estructurar, pero no volvamos a quedarnos atrapados en esto, porque somos mucho más que esto, ¿no? Es evidente.